En los videos anteriores estuvimos viendo cómo calcular las pérdidas de presión en tramos rectos de tubería por medio de las ecuaciones. Y también vimos cómo estimar las pérdidas de presión en mangueras hidráulicas por medio de los catálogos de los fabricantes. En esta oportunidad vamos a ver una página que funciona como calculadora de pérdidas de presión, donde nosotros introducimos algunos datos de nuestro sistema, como por ejemplo el diámetro de la tubería, el caudal que circula por ella y la viscosidad del fluido, y ella nos determina cuáles serían las pérdidas de presión en ese tramo de tubería. Aquí ya estamos en la página de la calculadora de pérdidas de presión. El enlace a esta página lo pueden ver acá y se los voy a dejar abajo en la descripción de este video. Esta calculadora de pérdidas de presión es de la compañía Gates, que se dedica al diseño, manufactura y venta de elementos del sector mecánico, como por ejemplo elementos de transmisión de potencia, lo que serían correas, sprockets, etc. Y también algunos elementos de potencia fluida, como por ejemplo mangueras hidráulicas y acoples. Aquí tenemos la calculadora de pérdidas de presión. Aquí hay un comentario que nos hace la compañía donde nos dice que ingresando las propiedades del fluido de nuestra aplicación y las especificaciones de la manguera y de los acoplamientos, esta calculadora nos va a ayudar a la identificación de problemas operativos de modo que se puedan eliminar algunos tiempos que pueden llegar a ser costosos. También nos va a permitir mejorar la eficiencia y ahorrar dinero. ¿Qué datos necesitamos ingresar para poder calcular las pérdidas de presión en esta calculadora? En primer lugar, tenemos el diámetro de la manguera, que debe ir en pulgadas. Este sería el diámetro interno. Luego tenemos el caudal, que debe ir en galones por minuto. Luego tenemos la longitud de la manguera, que debe ir en pies. Y luego vendrían las propiedades del fluido, como por ejemplo gravedad específica en gramos por mililitro y viscosidad en centipoise. Aquí podemos ver de esta notación que la viscosidad que se introduce aquí es la viscosidad dinámica o viscosidad absoluta, no la viscosidad cinemática. Para poder ver mejor el funcionamiento de esta calculadora de pérdidas de presión, vamos a considerar el siguiente ejemplo, que es el que hemos venido trabajando en los videos anteriores de cómo estimar pérdidas en tuberías hidráulicas y cómo estimar pérdidas en mangueras hidráulicas. Si aún no han visto estos videos, se los voy a dejar por aquí, en tarjetas, o también les dejo los enlaces abajo en la descripción de este video. En este ejemplo queremos determinar la pérdida de carga en una tubería de presión de 1 metro de longitud dimensionada en 1 pulgada de diámetro para una presión máxima de 1250 psi y caudal máximo de 120 litros por minuto, es decir, una velocidad de fluido de 4 metros por segundo. Y en este ejemplo consideramos que el aceite usado en este circuito hidráulico es ISO 46. Las pérdidas que queremos estimar son en este tramo de 1 metro de la tubería de presión, que es la tubería que conduce de la descarga de la bomba a la válvula direccional. Como vimos anteriormente, para la calculadora de pérdidas necesitamos los datos de las propiedades del fluido, los datos de la tubería y el caudal que circula por esa tubería. Vamos a obtener todos estos datos. Empecemos por las propiedades del fluido, como lo son la densidad y la viscosidad. Estas propiedades las podemos obtener de esta tabla, donde tenemos que la densidad es de 0.885 gramos por mililitro y la viscosidad cinemática a 40 grados Celsius es de 46 centistokes. Para la calculadora de pérdidas necesitamos es la viscosidad dinámica, también conocida como viscosidad absoluta, y la necesitamos en unidades de centipoise. Aquí tenemos que recordar esta ecuación que veíamos en el video de cómo estimar pérdidas de presión en tuberías hidráulicas, y teníamos que la viscosidad cinemática era igual a la viscosidad dinámica μ sobre la densidad del fluido ρ. Entonces de acá despejamos μ
Entonces la viscosidad dinámica sería igual al producto entre la viscosidad cinemática y la densidad. Reemplazamos estos datos, los 46 centiestokes y 0.885 gramos por mililitro, y esto nos daría una viscosidad dinámica de 37.91 centipoise. Luego necesitamos los datos de la tubería, como por ejemplo el diámetro en pulgadas, que según el enunciado es de 1 pulgada. Necesitamos el caudal en galones por minuto. En el enunciado nos dicen que el caudal es de 120 litros por minuto. Realizamos la conversión, lo que nos daría 31.7 galones por minuto. Y necesitamos la longitud de la tubería en pies. Aquí en el enunciado nos dicen que la longitud es de 1 metro. Lo convertimos a pies, que nos daría 3.281. Ya con estos datos, en las unidades adecuadas, podemos pasar a la calculadora para poder estimar las pérdidas de presión. Aquí estamos de vuelta en la página y vamos a introducir los datos. Tenemos en primer lugar el diámetro de la manguera, que es de 1 pulgada. Luego tenemos el caudal, que es de 31.7 galones por minuto. Luego tenemos la longitud de la manguera, que es de 3.281 pies. Y luego tenemos las propiedades del fluido, como lo son la gravedad específica en gramos por mililitro, que es de 0.885, y la viscosidad dinámica o viscosidad absoluta en centipoise, que sería de 37.91. Aquí en esta parte podemos incluir algunos accesorios de la tubería, como por ejemplo, tenemos acoplamientos a 45 grados, a 90 grados, codos a 90 grados, codos a 45 grados, Ts, etc. En este caso, nosotros no vamos a considerar ninguno de estos elementos porque queremos calcular únicamente las pérdidas en el tramo de tubería. Entonces venimos acá al final y le damos en el botón de calcular. Aquí en este caso podemos ver que la pérdida de presión en PSI para ese tramo de manguera sería de 1.79. Incluso acá nos dan algunos datos adicionales que el programa calcula, como por ejemplo el número de Reynolds, que sería de 2338. Tenemos la velocidad en la tubería, que sería de 13 pies por segundo. Y tenemos la caída de presión normalizada respecto a cierta longitud de tubería. Acá en este caso, pérdida de presión por cada pie de tubería, que sería de 0.5. Podemos ver que esta pérdida de presión es muy parecida a lo que habíamos calculado en los ejemplos de los videos anteriores. Aquí en esta parte, Gates nos da unas consideraciones bastante importantes. Por ejemplo, nos dice que la velocidad en las mangueras debe ser menor a 35 pies por segundo. Y también nos dice algunos comentarios sobre el tipo de régimen. Por ejemplo, un número de Reynolds menor a 2000 es flujo laminar, un número de Reynolds entre 2000 y 3000 se considera flujo transitorio y por encima de 3000 se considera flujo turbulento. Y listo, esta sería la forma de utilizar la calculadora de pérdidas de presión de Gates. Si queremos restablecer la página para hacer un nuevo cálculo, podemos dar clic aquí en esta opción y podríamos introducir nuestros datos de nuevo para determinar las pérdidas de presión en ese tramo de tubería. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.